Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: «Nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios». Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: «Este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió». En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: «¿Son ciertas estas acusaciones?». Esteban dio la siguiente respuesta: «Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: «Deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré». Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. «Pero yo castigaré a la nación que los esclavicé», dijo Dios, «y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar». En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando?». Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?», le preguntó. «¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián.
Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: Haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sobremesa en Hechos. Llegamos ya al capítulo 7, muy larga la lectura de hoy, pero muy profunda, ¿verdad? Hemos llegado a un punto importante en nuestra lectura de Hechos, pero antes de seguir, yo quisiera saludar a Mau, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Cómo te fue con el sismo? Bueno, más bien, Pues, con el simulacro. sí. Ahora Bueno, no sí, tengo. ayer. Bien, gracias a Dios. Nervioso, siempre me pongo un poco nervioso con el ruido, ¿verdad? Platicábamos hace ratito que el ruido es medio estresante, pero así tiene que ser. ¿Ustedes cómo les fue? Ahí vamos, ahí vamos. Y qué tino ayer que tiembla, ¿verdad? No puede ser. Les tocó, Yo no lo sentí. pues bueno, estemos orando y creo que el vivir en una zona sísmica nos mantiene confiados en el Señor, agarrados de Él y sabiendo que en cualquier momento pues necesitamos eso, ¿no? Depender en todo momento de Él. Y creo que aunque todos hemos estado en un sismo, bueno, por lo menos creo que todos los que están aquí hemos estado en un sismo, quizás nunca hemos estado en un momento donde alguien quiera apedrearnos. Quizás alguno de ustedes, ¿verdad? Pero lo que vivió Esteban fue tremendo, ¿verdad? Esteban va a ser el primer mártir de la iglesia, va a estar en una situación de falsas acusaciones, lo van a juzgar de una manera que exhibe la corrupción del templo, de los líderes del templo. Pero también es una parte muy importante en Hechos. Cubre, digamos, la primera sección del libro en que a partir de Esteban vamos a ver que el evangelio va a salir de las fronteras de Jerusalén y se va a ir hacia Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero decíamos hace un ratito mientras escuchábamos la lectura, qué pasaje, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más te impactó a ti, nada más de la pura lectura, Mau? Híjole, muchas cosas, ¿no? Lo primero que pensé, ¿no? Cuando leí el pasaje, dije, se me hace que Esteban estaba ganando tiempo, ¿no? Porque se aventó 50 versículos dando su defensa, pero no es así, ¿verdad? No estaba ganando tiempo. Al final lo vemos bien valiente, ¿no? Dispuesto a afrontar lo que fuera necesario por amor del Señor. Y eso creo que es a mí lo que más me impactó, ¿no? Vemos un Esteban lleno de gracia y de poder, como dice en el versículo 8, el versículo 10, sabiduría y al espíritu con el que hablaba, ¿no? Da esas 4 características de Esteban. Y es bien bello cómo nosotros podemos participar de esto también y podemos ser valientes también en situaciones difíciles. Yo al ratito vamos a hablar de eso, pero yo crecí, que creo que es también como nuestro contexto, pero yo crecí con caricaturas japonesas donde siempre el personaje que está a punto de perder de alguna manera adquiere un nuevo nivel de poder y acaba con todos, ¿no? Pero aquí vemos un Esteban lleno de gracia y poder, pero no para vencer a sus enemigos de esa manera, como el típico héroe que esperaríamos, darle su merecido. Exacto, ¿no? de hecho en el discurso adelantándome un poquito, en el discurso de Esteban en su defensa nombra a José, ¿no? Y dice que lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y sí, a lo mejor si tú vas leyendo la historia piensas que al final va a salir victorioso Esteban, no le va a pasar nada, ¿no? Pero acaba de una forma que a nosotros nos parece pues hasta, bueno, es obviamente injusta, cruel, ¿no? Difícil de entender, de leer. Dices, ¿por qué? ¿Por qué un hombre con estas características terminó su vida así, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea, de repente pensamos que el héroe va a salir victorioso, ¿no? Y no le va a pasar nada y al final la historia no tiene que ser así. Como decías ahorita, incluso no lo había pensado, fíjate, me llamó mucho la atención lo que dijiste, es cierto, podríamos pensar, pero Dios estaba con él, ¿no? Dice por ahí que tenía rostro de ángel, ¿no? ¿Por qué Dios permitió una muerte tan que Dios no horrenda? estaba con Esteban, ¿no? Y vemos por la lectura que sí estaba con Esteban, solo que el Señor tenía planes distintos en ese momento para José y para Esteban también, ¿no? En un momento de dificultad. Wow, creo que va a ser muy interesante platicar de eso. Pero vamos a comenzar con el resto del capítulo 6, que habla un poquito de lo que el contexto del discurso. Vemos a un Esteban que, como decías en el verso 8,
Es un Esteban que ya vimos la semana pasada, es parte del grupo de diáconos, de servidores, y una de las características que tenían que tener estos diáconos era buen testimonio, llenos del Espíritu. Y nos dice el 8 que era lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales. Entonces no solo lo encontramos sirviendo a las mesas, también lo encontramos compartiendo el Evangelio y siendo un instrumento para alcanzar a otros. Y el asunto está en que unos de la sinagoga empiezan a discutir con Esteban, y nos dice que no podían resistir a la sabiduría con la que hablaba. Básicamente se les acabó los argumentos y no tenían más que decirle. Entonces pues recurren de una manera muy pues a lo que recurre regularmente uno cuando está muy molesto y no tienes más que decirle a una persona, pero estás ardiendo de celos. Pues recurren al falso testimonio, a hablar mal de Esteban y a decir que le han oído decir blasfemias contra Moisés y contra Dios, y a levantar falsos testigos. Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Qué consideras que pudo haber dicho Esteban? No lo dice acá, aunque podemos intuir un poquitito por el sermón, pero ¿qué consideras que les haya dicho Esteban que los hizo molestar tanto? ¿Tú qué piensas? Sí. Yo me imagino que pues, lo que hace lleno del Espíritu Santo es predicar, ¿no? Hablar sobre el Señor Jesucristo, hablar sobre su sacrificio, su obra redentora por la humanidad, ¿no? De su deidad. Y entonces eso los prende. O sea, lo acusan en versículo 13 y 14, lo platicábamos hace ratito, de palabras blasfemas contra este lugar santo, o sea, contra el templo, contra la ley. Y en el versículo 14 dice: le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Una vez más, ¿no? Así como, ¿cómo? Si el templo es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Para ellos lo importante era el lugar. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, son esas como tres cosas que para ellos, las autoridades, eran lo más importante: la ley, las costumbres y el templo, ¿no? Entonces, cualquier cosa en contra de eso, o bueno, no necesariamente en contra, porque el Señor Jesús no vino a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Dice la palabra. Pero cualquier cosa que le quitara importancia a eso y pusiera la importancia en lo que realmente es importante, que es la fe en el Señor Jesucristo, para ellos era como que blasfemia, ¿no? ¿Sabes? Me hace pensar mucho, escuchándote, en el que si ellos hubieran puesto atención, la ley y el templo eran precisamente como señalamientos hacia Jesús, ¿no? Y quizás Esteban les dijo: miren, llegó Jesús, no es necesario esto, aquello, en los sacrificios, el templo. Y ellos aferrados, como dices, aferrados, sí, como niños caprichosos, con celos, con enojo, con envidia. Probablemente en sus mentes fue: este lugar es lo más importante y tú estás hablando mal contra él, ¿no? En lugar de prestar atención probablemente a cómo esto llevaba hacia lo que realmente necesitaban, el Mesías. No sé si te ha pasado eso, pero con los niños suele pasar, ¿no? Que con papás queremos darles algo, pero cuando son pequeños, quizás si quieres ayudarles, ¿no? Y ellos se aferran en un berrinche a algo, pero no se dan cuenta que lo que quieres es ayudarles, ¿no? No sé si te ha pasado, sobre todo. No pasa. Pero sobre todo cuando son chiquitos, que les dices: mira, yo te ayudo. No, solo estoy tratando de ayudarte. No. A mí me pasa con mi chiquito que come pollo. No quiero pollo, ¿no? Es saludable, es bueno eso. Y no, está aferrado a otra cosa, ¿no? Quiero dulces, ¿no? Exacto. Y el problema está en que estos no son literalmente niños chiquitos, sino líderes que han recibido el privilegio de poder estudiar la ley. Hay varios momentos en Hechos donde vemos a estos líderes entrar en conflicto con la familia de Jesús. Y es muy triste porque Jesús, hablando de cómo se menciona en este pasaje,
Recordemos que Jesús no dijo que iba a destruir el templo, él hacía referencia a el templo de su cuerpo. Pero Jesús mismo lo vio, que había una corrupción en el templo y que ya no se trataba de la gloria de Dios, ya no se trataba de exaltar a Dios, sino de esta religiosidad de darse gloria unos a otros. Y justo esto está sucediendo. Y son de alguna manera las acusaciones muy similares a las que hicieron al Señor Jesús, ¿no? O sea, recuerdo cuando están acusando al Señor Jesús, es esto mismo, ¿no? Este hombre dice que él va a destruir el templo y en 3 días lo va a reedificar, como dices, ¿no? Y son las acusaciones muy, muy parecidas, ¿no? En contra de esas cosas que para ellos era lo importante, ¿no? Aparte, hablando de eso, como que Esteban está repitiendo lo que dices, lo que pasó con Jesús, ¿no? Es como si seguir a Jesús implica de alguna manera que van a hablar mal de ti, ¿no? Que van a rechazarte y que incluso puedes pagar con tu propia vida por dar testimonio. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Y lo que sucedió con Jesús ahora está sucediendo con este Esteban lleno de gracia y de poder que está siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Y yo creo que para entrar al capítulo 7, que es el discurso de Esteban, a lo mejor sería bueno que pudiéramos ir al dato de la sobremesa, donde vamos a oír un poquito acerca de Esteban. Así que vamos al dato. Hechos 6 presenta a un hombre llamado Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Él fue uno de los 7 hombres elegidos para ser responsables de la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva. También se describe como un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Hechos 7 es el registro del testimonio de Esteban, que es quizás la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios en las Escrituras. La vida de Esteban es un ejemplo de cómo todo creyente debe esforzarse por vivir comprometido con el Señor, incluso ante la muerte. Pues ahí está, ese es Esteban, este hombre que se describe, como mencionabas, Mau, varias veces. Se describe su carácter como un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu, que es fiel al Señor. Y en el capítulo 7 tenemos su discurso, que bueno, son muchos versículos, así que no es que lo vamos a ver verso por verso, pero vamos a tratar de hacer énfasis en lo que subraya a Esteban en este sermón. Pero comienza el verso 15 del capítulo 6 diciendo que todos estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y dice el verso 1 del 7: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Y de ahí se agarra a contar posiblemente uno de los resúmenes más bellos de la historia de Israel y su relación con el Señor. Pero yo sé que a todos nos llama la atención y tengo que preguntarte: ¿qué onda, Mau? ¿Por qué dice que tiene rostro de ángel? ¿Tú qué piensas? Porque era muy galán. Era muy galán. Era muy galán, ¿no? Era como un ángel. No, es curioso, ¿no? Porque dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, no es que, o sea, fue evidente. O sea, se le notaba algo distinto. Yo pienso, no sé si vaya por ahí, corrígeme, pero creo que su rostro reflejaba confianza, paz, ¿no? Yo estando en esa situación, mi cara no hubiera sido de un ángel. Hubiera sido así de gremlin asustado, ¿no? Así, ¡ah! Pero él tiene, o sea, muy probablemente sabiendo lo que está por suceder, ¿no? Tiene paz y confianza, ¿no? Yo pienso que no se va por ahí, tal vez. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No he visto,
Bueno, quizás sí he visto el rostro de un ángel. Todos los días que me levanto, ahí está mi amada esposita, que le mando un saludo. Ahí está con rostro de ángel. Pero en realidad, como dices, no nos dice si se refiere al resplandor de su rostro. Quizás tiene que ver con eso. Pero yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dices. Tiene que ver con esta serenidad, paz y gozo que puede tener en medio de lo que ya sabe probablemente a dónde va a terminar todo esto. Muy probablemente Esteban sabe que esto va a culminar con su ejecución, pero tiene el valor de, como decía, la gracia y el poder para hablar la verdad y decirles lo que tienen que escuchar, ¿no? Es como, ok, dice Iber, me quedan un par de versículos, entonces tengo el tiempo contado para decirles esto que tienen que escuchar. Y así comienza este resumen de la historia de Israel, que comienza desde Abraham, el tiempo en el que Dios elige a Abraham y lo llama a seguirle. Luego va hacia cómo Israel termina en Egipto con José vendido como esclavo, y luego hace referencia a la gran liberación que se da por la mano de Moisés, y luego incluso hace referencia a cómo los líderes rechazan a los profetas, como sucedió en el exilio. Así siempre ha sido. Entonces, ¿qué podemos destacar de este sermón? Yo creo que hay una primera idea que podemos platicar, y es que parece ser que Esteban está diciendo: miren, lo que están haciendo el día de hoy al rechazar a Jesús y amenazarme no es nuevo. Esta es la historia de ustedes. Ustedes siempre han rechazado a Dios de alguna manera u otra. Dios ha sido bueno, les ha mostrado su gracia, pero la relación que ustedes tienen con Él ha sido siempre rechazarle. ¿Qué piensas de eso, Mau? ¿Qué te llama la atención? Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? El versículo 35, hablando de Moisés, dice Esteban, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿No? Un poco la misma acusación que le hicieron al Señor Jesús, ¿no? O sea, ¿tú quién eres, no? A le envió Dios como gobernante y libertador. Bien interesante, ¿no? Por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Igual lo rechazaron, igual lo tuvieron en poco a Moisés. Cuando subió a recibir las tablas de la ley, bajó y ya tenían una pachanga allá abajo, ¿no? Ya estaban en otras cosas, les duró un ratito la santidad y se les olvidó, y rechazaron al Señor con sus acciones, ¿no? Hicieron un becerro, dice ahí en el versículo 41, también el versículo 39, al cual nuestros padres, igual hablando de Moisés, no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y es justamente lo que está haciendo esa generación, ¿no? Con el Señor Jesús. Y qué irónico, porque están acusando a Esteban de hablar contra Moisés, ¿no? De rechazar a Moisés. Quizás porque Esteban había mencionado que todo lo que Moisés dijo se cumplió con Jesús. Pero son ellos en su historia los que en realidad a Moisés lo habían rechazado, ¿no? Como alguien que Dios envió para guiarles, lo rechazaron. Y estos versículos que leíste totalmente mencionan este rechazo y rebelión del pueblo. Un poquito atrás también habla de lo que hicieron en una escala menor con José. Los hijos de los patriarcas, bueno, el patriarca Jacob, descendiente de Abraham, también rechazó a José. ¿Cómo sucedió eso? Platíquenos, Mau. ¿Cómo recuerdas esta escena con los hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Por qué termina José en Egipto? Pues es desde que José tiene sueños, ¿no? Estos sueños donde da a entender a sus hermanos que él los iba a liberar, ¿no? De la esclavitud, y él iba a ser de alguna manera superior a ellos, ¿no? Y entonces se enojan, lo piensan matar, al final lo acaban vendiendo como esclavo y se va a Egipto, ¿no? En donde dice aquí, versículo 9, ¿no? Pero Dios estaba con él. Conocemos la historia de José, cómo estuvo en la cárcel, después llegó a ser parte de los servidores de la
comitiva del faraón, un hombre muy importante, el segundo hombre más importante en Egipto, ¿no? Y por esa función que él tenía pudo ayudar a su familia, ¿no? Después, y pudo rescatarlos. Y sus sueños, a pesar de que parecían un poco no sé, como raros para sus hermanos, fueron realidad. Y Dios utilizó la vida de José para salvar a su familia, a su papá y a sus hermanos. De hecho, me hiciste recordar que en Génesis 50, cuando muere Jacob, los hermanos vienen con José. Aquí ya se reconciliaron, ya José perdonó a sus hermanos, ya están en Egipto, pero se muere el papá y tienen miedo de que José, ahora que murió el papá, pues ya se vaya a vengar de sus hermanos, ¿no? Y entonces vienen con este temor y le dicen esto a José: oye, mientras estaba mi papá en vida, dijo que nos perdonaras, ¿no? Entonces José se entristece, y esto es lo que les dice José en el verso 20 del capítulo 50 de Génesis. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerme lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, como con Moisés, que Dios les envió un libertador, un salvador, lo rechazaron, sin embargo Dios los rescató a pesar de ellos, ¿no? Aunque fueron toda una lata en el desierto, el pueblo. Y con José igual, Dios les envía un rescatador, un salvador en uno de sus hermanos. Ellos lo venden como esclavo, lo maltratan, pero Dios en su soberanía y cuidado muestra su bondad y les rescata a través de José. Entonces, esta es la historia de Israel, es la historia de un pueblo que ha disfrutado de la bondad del Señor, pero que ellos constantemente se han rebelado contra aquellos que Dios envía para rescatarles, para traer salvación. E incluso su comienzo, no sé, espero no decir nada no inapropiado, más bien nada que se pueda malentender, pero su comienzo del pueblo tampoco es así de alto pedigrí, digamos, ¿no? El pueblo comienza su historia como el pueblo de Israel, pues comienza Dios llamando a un hombre de Mesopotamia, ¿no? Ni siquiera su comienzo es eligiendo al hombre más adecuado de una tierra especial. Así comienza la historia, dice el verso número 2 del capítulo 7 de Hechos. Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. O sea, en realidad Abraham era un idólatra junto con todas las personas que vivían en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. No había nada especial de por qué Dios llamó a Abraham. Entonces, de pronto, estos líderes están hablando de su pasado como si ellos fueran especiales en un sentido intrínseco, ¿no? Cuando en realidad lo que les hace especiales es que Dios los llamó y les reveló su gracia y su amor. ¿Qué piensas de esto, querido Mau? Justo dijiste una palabra que he estado pensando desde que estabas leyendo lo de Génesis 50, ¿no? O sea, es gracia, ¿no? O sea, José pudo haber dicho: ahora sí, ya se murió mi papá, ahora sí van a ver, ¿no? Me las van a pagar. Pero tiene el mismo corazón que tiene el Señor Jesús para nosotros, ¿no? Lleno de gracia, de amor, de perdón. Y así nos ha perdonado también el Señor Jesús, ¿no? Habiendo sido enemigo suyo, habiéndolo rechazado muchas veces, Él ha extendido su gracia para nosotros, ¿no? Y nos ha recibido como pueblo suyo ahora, ¿no? Al creer en Él. Eso me gustó mucho. Es no solo la historia de Israel, es nuestra historia. Uh-huh. ¿Están de acuerdo? Dios reveló su gracia en nuestras vidas, nos ha mostrado su amor. Y lo que está sucediendo con el pueblo es que están rechazando una vez más a aquel que Dios envió para redimirles, para rescatarles, a Jesús. Su rechazo de Esteban no es otra cosa que un rechazo que han tenido constante el pueblo, pero Dios quiere mostrarles su bondad. Ahí está Esteban, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder. Ahí hay una oportunidad más de gracia.
porque Jesús habló, sí, de que vendría la destrucción de Jerusalén por el rechazo del pueblo, pero no ha sucedido. Aquí todavía hay una oportunidad más en la que el pueblo puede escuchar el evangelio. Ya lo escucharon de boca de Pedro, ahora están escuchándolo de boca de Esteban. Un momento más de gracia y aún así están respondiendo con ira, con enojo, como sus antepasados lo habían hecho. No, es fantástico porque aquí en esta parte dice defensa de Esteban, ¿no? O sea, algunas Biblias tienen título, defensa de Esteban. Realmente no se está defendiendo. Lo que está haciendo es hablar sobre la bondad del Señor y su gracia, ¿no? O sea, le está dando esa oportunidad de volver a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de cuánto el Señor los ama y les ha tenido paciencia y misericordia por muchos años. Y muchos de nosotros, llevándolo a un plano un poco más personal, muchos de nosotros escuchamos el evangelio y quizás nos resistimos en varias ocasiones, hasta que en un momento Dios abrió nuestro corazón y pudimos confiar en Él. No sé cómo fue tu caso, mi estimado Mau. Bueno, sí conozco tu historia un poquito más, porque hemos conversado, pero era emocionante decirlo de esa manera. Pero en mi caso también escuché el evangelio, pero fue hasta un momento en el que Dios tocó mi corazón y pude venir a Él. Y supongo que el caso de cada uno de ustedes es distinto. Quizás algunos confiaron en el Señor la primera vez que escucharon, quizás algunos de ustedes se resistieron, quizás ustedes persiguieron a su Esteban, ¿sí me explico? Hasta querían apedrearlo también. Bueno, quizás no literal, o meterlo al microondas por lo menos, pero quizás algunos de ustedes todavía el día de hoy no se han rendido al Señor. Y es una invitación, creo, esta es una oportunidad para que puedas venir a Él y puedas escuchar su gracia y rendirte a sus pies. Pero luego el sermón se pone más, espinoso, ¿verdad? Cuando le empieza a confrontar al pueblo con su rechazo. Y dice el verso número 51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ¿no? La idea de cerviz es literal que no puedes doblar a la persona, ¿no? No se rinde, ¿no? Tiene esta actitud. Dureza, de falta de humildad, ¿no? Falta de humildad. Dice, e incircuncisos de corazón, ¿no? Esto es muy fuerte, porque si en algo se enorgullecían era de ser bien judíos, pero dice su corazón no está transformado. Dice, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces se enojan y arremeten contra Esteban. ¿Qué conclusión podría sacar de lo que hemos estado observando, de este rechazo constante del pueblo, pero la gracia de Dios ahí revelándose y culminando con este punto en el que Esteban está buscando pues su arrepentimiento, está buscando moverles, ¿no? Hey, ustedes son igualitos a todos ellos. ¿Qué conclusión podrías sacar, querido Mau? Me llama mucho la atención que en medio de estas personas está Saulo, ¿no? O sea, Saulo es el apóstol Pablo y él está escuchando este mensaje como parte de los acusadores, como parte de sus verdugos, ¿no? Pues muy posiblemente Pablo habrá tomado una piedra en ese momento, pero al final el testimonio de Esteban y el testimonio propio de Saulo en los siguientes capítulos lo llevaron a convertirse al Señor y ser pues bueno, todo el resto de hechos va a ser en relación al testimonio de la vida de Pablo, como el Señor utilizó, yo creo, este momento de alguna forma. O sea, imagínate un hombre valiente, lleno del Espíritu, en donde Saulo, tan preparado como era, no pudo responderle, ¿no?
ahí dice, ¿no?, que estaba ahí posiblemente Pablo desde el principio cuando estaba presentando bueno, estaba hablando Esteban, y pues eso, o sea, al final Pablo se va a convertir. Vio esa fe en ese hombre, tal vez, algo le debe haber movido seguramente. Qué interesante que no fue un desperdicio la vida de Esteban, en el sentido de tan joven y mira dónde terminó, por qué Dios permitió que su vida terminara ahí, ¿no? Creo que al final vamos a llegar a ese punto. Pero entiendo totalmente, o sea, Dios usó este momento tan trágico. Dios tenía un propósito y un plan en el que no cayó en tierra este mensaje, ni fue inútil el sacrificio de Esteban, porque al final un Saulo va a escuchar y convertirse en el autor prácticamente del casi todo el Nuevo Testamento, que va a ser uno de los misioneros más importantes del libro de Hechos, y que hasta el día de hoy, ¿no?, nos impacta su vida, ¿no? Entonces, totalmente, Dios tenía un plan. Claro, o sea, a partir de aquí pareciera que, o sea, sí, después de esto, el capítulo 8, Saulo va a ser el que va a encabezar la persecución, pero después llega el capítulo 9, ¿no? Y ahí nos vamos a detener también un buen rato. Ok, pues antes de culminar la última parte del capítulo, donde vemos a Esteban ser martirizado, ¿qué les parece si vamos a un video que nos enviaron, que quieren compartir con nosotros? Vamos a este video de la semana. Hasta el cielo, Cristo sea el cielo, mi vida es, sin mi vida es. De tu gloria, que sentirá mi corazón, abrazaré tu presencia, por quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Ojos que me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muchas gracias a Miriam Benítez por compartirnos este video. Qué padre que podemos convertir también los momentos donde estamos juntos en momentos para adorar al Señor, y gracias por compartirlo. Recuerda que puedes compartirnos videos así. Quisiéramos poder juntos de esa manera participar en la sobremesa. Así que si tienes un poema, un verso que nos quieras leer, una canción, algo que quieras compartirnos, recuerda enviarlo a contacto producción sm@gmail.com, y ahí puedes compartirnos tu video. Así que gracias, Miriam, por compartirlo con nosotros. Pues bien, al final creo que
el punto del capítulo, como platicamos hace un momento, la historia de Israel es una historia de un rechazo constante a un Dios que ha sido bueno y les ha mostrado su gracia, como con José, Moisés y Jesús. Pero también podríamos decir que uno de los puntos importantes del capítulo es que la llegada de Jesús lo ha cambiado todo, porque al final el templo y la ley apuntaban a la llegada del Mesías, la necesidad de un Salvador. Incluso la figura de José y Moisés apuntaban a el Mesías. Y ahora que está el Mesías aquí, pues las cosas han cambiado. Ya no se trata del lugar donde adorar, ya no se trata del templo, ya no se trata de los sacrificios. Jesús se ha convertido en el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Y Jesús se ha convertido, por lo tanto, en el sacerdote que nos lleva a el Padre. Pero también Jesús se ha convertido en el nuevo templo. Ya no hay un lugar geográfico definido donde adorar. Ahora adoramos en el Espíritu y en Jesús. Y parece ser que al final el capítulo apunta a cómo la nueva familia de Jesús, y donde reside ahora el Espíritu, ya no era el templo físico, ya no se trataba de la ley, en este sentido me refiero de los sacrificios, sino que ahora Jesús mora en cada creyente. Él es el nuevo templo, Él es en quien adoramos y en quien toda la ley tiene su cumplimiento, quien nos lleva a amar a Dios y a obedecerle. ¿Qué piensas de eso, Mau? ¿Tienes algún comentario acerca de eso? No, eso es eso, ¿no? El Señor vino a cambiar la forma en que no se relacionaba su pueblo con Él antes, ¿no? Él hizo un nuevo pacto, dice la palabra, ¿no? Él hizo un nuevo pacto en su sangre, ¿no? Y ahora por medio de Él podemos nosotros tener acceso a Dios, ¿no? Y entendemos que exacto, no se trata de cumplir la ley en ese sentido de los sacrificios, porque ya el Señor completó en su muerte eso, ¿no? En su sangre hay perdón de pecados, ¿no? Nos redimió. Pero hemos entendido eso, que ahora el Señor mora en nosotros. Ya no se trata de un lugar, no se trata de religiosidad, sino simplemente de fe, ¿no? De confianza en el Señor. Y eso me lleva, digamos, a pensar en esta parte práctica y personal al que podemos, de la manera en la que podemos aplicar este capítulo, y es, creo, ver a la vida de Esteban, ¿no? Creo que la vida de Esteban nos enseña justo eso, que vale mucho la pena observar a este joven que da su vida por el Señor, y que no se trata solamente de cómo murió. Fue una muerte terrible, aunque desde el punto de vista de Esteban, ¿no? Él está en realidad simplemente glorificando al Señor, ¿no? Al final el pasaje dice que en el verso 55, capítulo 7, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Algunos comentaristas creen que aquí Jesús está puesto de pie, porque así aparece en el griego, no sentado en el trono, sino puesto de pie. Y entonces ellos se molestan de lo que dice Esteban y lo apedrean. Perdón, esa fue la razón realmente por la que lo acaban matando, ¿no? Claro. O sea, lo acusan de estas tres cosas que vimos al principio, pero esta es la razón por la que enloquecen y ¿no? Exacto. Lo matan. Por lo que está diciendo, por lo que está diciendo ahí, ¿no? Y al final lo que hace Esteban es como un modelo de Jesús, ¿no? Como decíamos hace ratito. Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también de rodillas dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió, ¿no? Entonces aquí está Esteban. Su vida cuenta no solo por cómo murió, sino por cómo vivió. Yo quisiera que platicáramos acerca de eso, de quizás sea posible el día de hoy que algún cristiano muera, hablando de la Ciudad de México, o quizás podría ser que alguien pudiera padecer de esta manera por su fe, pero sería raro. Sí hay lugares
aún en nuestro país donde hay mártires. Hay lugares en el país donde los cristianos son perseguidos. Hay países donde está prohibido ser cristiano o predicar. Pero quizás aquí en la ciudad tenemos esta libertad todavía de reunirnos, de adorar. Difícilmente nos persiguen de esa manera. Pero otra vez, no se trata de cómo vamos a morir. Queremos morir dando gloria a Dios, pero se trata sobre todo de cómo vivimos. Y eso va a llevar a una muerte que da gloria a Dios. ¿Qué onda, Mau? ¿Qué te impacta de la vida de Esteban? ¿Qué lecciones podemos aprender de su manera de vivir, de lo que se describe de su carácter? Pues es breve realmente lo que conocemos de Esteban. Desde el capítulo 6, como decías al principio, nos da algunas características de Esteban, ¿no? En primer lugar, que era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, sabio, de buen testimonio, servía al Señor, ¿no? A lo mejor podía parecer no algo tan grande, ¿no? Tan importante, pero para el Señor no hay algo más importante que otra cosa. Simplemente tenía un corazón de servicio, un corazón de amor a los demás, y era un hombre valiente, lo vemos, ¿no? Dando su testimonio, un hombre que confiaba y descansaba en el Señor, un hombre que no le tembló la voz al decirles duros de cerviz, ¿no? No tuvo reparo en acusarlos de esta forma, para también, entiendo, lo hace, yo creo que también para sacudirlos, ¿no? No creo que es un rollo como de intentar ofenderlos, sino de reaccionen, ¿no? Y pues esa es su vida, ¿no? Al final, como decías, creo que a lo mejor nosotros no vivimos en una situación así en donde estemos en peligro de ser apedreados, pero a lo mejor hay otro tipo de piedras, ¿no? Pueden ser palabras, pueden ser acciones, ¿no? Que podamos recibir como creyentes. Creo que muchos lo hemos sufrido de alguna forma, ¿no? A lo mejor rechazo, burlas. Y Esteban está ahí dándole la gloria al Señor, ¿no? Confiando en Él, sabiendo cuál era su destino. No lo vemos aquí diciendo, ay, pues, ¿y ahora qué, no? A ver qué sigue. Simplemente está viendo al Señor y está confiado de que segundos después iba a estar en su presencia, ¿no? No está diciendo como, mi vida, ¿no? Se acabó, siempre quise viajar a Europa, ¿no? Y no pude. O sea, no está, ojo, por favor, no está mal que uno anhele viajar a Europa y bueno, si por ahí te toca ir, llévanos en las maletas para que también te acompañemos. Pero sí me explico, o sea, no está lamentándose por, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿No? Sino está confiando en el Señor, tiene sus ojos puestos en Jesús. Perdona a sus acusadores. Eso es increíble y es parte también de las características que vemos de su vida, ¿no? Perdónalo, Señor. Eso es ser lleno del Espíritu, ¿no? Tener esta capacidad de imitar al Señor, ¿no? En cuanto a perdonar, en cuanto a, como que hay un sentido muy, muy real de que seguir a Jesús de alguna manera significa encarnar su caminar, ¿no? No en el sentido de que morimos como Él murió para redimir, ¿no? Pero sí hay un sentido en el que seguir a Jesús es tomar tu cruz y de alguna manera padecer de cierta forma por Él, pero también es experimentar esa vida de tomar la cruz y negarte a ti mismo. También es experimentar su poder de resurrección, su gloria, su bondad. Entonces sí, Esteban está siendo un pequeño Jesús, por decirlo así, ¿no? Creo que a eso se refiere con ser lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Déjame ponerte en aprietos con esta pregunta. No más. ¿Tú crees que Esteban no pecaba? Estoy seguro que pecaba o que había pecado, ¿no? Anteriormente. O sea, preguntaba irónicamente, es decir, porque podríamos pensar, este muchacho no… Era un santo, ¿no? Pero no es eso no significa bueno, sí, ser como Esteban, claro. ¿no? ¿Qué piensas de eso? Para no desanimarnos y decir que es imposible. Sí, yo no puedo llegar a ser como Esteban, porque a mí si me empiezan a decir de cosas, sí les contesto, ¿no?
Masivo y Yo sí, si me empiezan a apedrear, yo sí la agarro una y se las regreso, ¿no? como dice por ahí un hermano que dice, yo no manejo porque se me quita lo cristiano. Exacto. Exacto. O sea, sí, o sea, vemos aquí una parte de la vida de Esteban que nos impresiona, pero, o sea, la Biblia habla que todos somos pecadores, ¿no? Esa es nuestra condición. Así somos, así nacimos. Y estoy seguro que Esteban, en algún momento de su caminar, incluso como creyente, pues también pecó, ¿no? Y a lo mejor en el servicio, no, y esa es especulación y es chiste, pero a lo mejor se enojó en algún momento, ¿no? Fue diabolizo en lugar de diaconizo, quizás Exacto. alguna vez. Ay, mira, estos hermanitos dejaron mal aquí, ¿no? Algo, no sé, seguramente de alguna forma haya pecado, pero así como Esteban está hablando de la gracia del Señor, del perdón del Señor, él mismo recibió esa gracia y ese perdón. Por eso tiene la capacidad de ser lleno del Espíritu Santo y hablar lo que habla y tener la actitud que tiene, ¿no? Y ver al Señor antes de morir. Es vivible entonces la vida cristiana, y creo que diste unos puntos muy importantes de, quizás si preguntamos, yo quiero eso, quiero como Esteban glorificar al Señor, ¿no? Dijiste algo importante. Una, Esteban conocía la gracia de Dios y experimentó la gracia de Dios, y eso le permitió también dar gracia. Y la otra, Esteban tenía sus ojos puestos en Jesús, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a una vida llena del Espíritu, dirigida por Él, controlada por Él. Entonces, qué bello que el Señor nos permita ser como Esteban, pequeños modelos de Jesús para otros. Todos tenemos batallas, todos tenemos tentaciones, pero si nuestros ojos están en Él y si estamos confiando en su amor, creo que el Señor puede producir eso en nosotros. Pues vamos a tomar, no hay tantas preguntas el día de hoy, pero vamos a tomar estos últimos 10-15 minutos para responder algunas preguntas. Así que recuerda que está el código QR acá atrás en un momento más, lo van a poner y puedes escanearlo para dejar ahí tu pregunta. Mientras tanto vamos a comenzar. Tengo aquí ya algunas preguntas y que tiene que ver con la lección del día de hoy. Bueno, el capítulo no lo mencionamos, pero al final dice que Esteban, después de que lo apedrearon, de que entregó el Espíritu, dice que durmió. Aquí está la pregunta: cuando morimos, ¿dormimos o ya estamos con Cristo? ¿No? Dice por ahí que los hombres no decimos que nos vamos a momir. Dice, los hombres nos momimos y ya, ¿no? Entonces, pero no decimos así. Pero es otra cosa, perdón, nada más era un chiste. ¿Qué onda, Mau? Esta pregunta está interesante. Cuando morimos, ¿dormimos o ya estamos con Cristo? La pregunta es relacionado a que muchas veces en el Nuevo Testamento se menciona la muerte como el dormir de los creyentes, ¿no? Yo pienso que solamente es un eufemismo, es decir, en lugar de decir que mueres, pues es una manera más suave de decirlo, pero también creo que hay una verdad profunda, ¿no? No que literalmente los creyentes están en un estado catatónico, dormidos por ahí, pero es una manera muy bella de expresar la muerte de un cristiano. ¿Qué piensas tú, Mauro? Exacto, es una forma muy bella y muy tierna. Es como, no sé, yo lo veo así. Hace poco tiempo falleció mi mamá y me tengo esta esperanza, o sea, al verlo como está durmiendo, eso quiere decir que va a despertar, ¿o no? O la voy a ver un día despierta, más bien, ¿no? Creo que es una forma en la que el Señor, por medio de su palabra, nos da aliento, nos da ánimo, nos da esperanza de que un día vamos a dormir, pero vamos a despertar. Así es que la muerte del creyente no es el final. La muerte del creyente en realidad es estar más vivo que nunca, porque efectivamente vamos a abrir nuestros ojos delante del Señor. Dice Pablo, que vamos a resucitar con Él, ¿no? Los creyentes que han muerto van a ser transformados, y nosotros, si es que el Señor vuelve y seguimos vivos, también seremos transformados para participar de esa resurrección. Entonces, qué bello que la muerte no es el fin del creyente, sino en realidad es ahora el medio para estar con el Señor. Dice, ¿por qué en semilla de mostaza no cantan himnos?
Bueno, pues sí y no. Es decir, no tenemos un himnario tradicional. Los himnos son muy bellos, es parte de la herencia musical de los cristianos a través de los siglos. Regularmente los himnos son muy teológicos en su contenido. Entonces no tenemos un himnario y cantamos específicamente los himnos que tendrían en un himnario, digamos, de la tradición bautista o presbiteriana. Pero sí cantamos himnos, porque al final un himno no es sino un canto para el Señor que tiene una cierta métrica. Entonces tenemos himnos modernos. Entonces sí cantamos himnos, quizás no los himnos tradicionales, aunque en ocasiones hemos cantado himnos como Sublime Gracia, y hemos cantado otros himnos por acá, pero sí tenemos himnos modernos. ¿Cómo saber si una persona es llena del Espíritu? Pues esto ya lo hemos respondido, pero pensando en lo que hoy vimos de Esteban, ¿cómo podemos saber si una persona es llena del Espíritu, querido Mau? Pues también ya lo hemos platicado otras veces, pero creo que tiene que ver con la forma en que vive, ¿no? Cómo respondes, cómo actúas, cómo amas a los demás, cómo respetas a los demás, a tus autoridades, ¿no? Eso, o sea, tiene que ver con, no como el caso de Esteban que vimos ahorita, que se le veía la cara como de ángel, ¿no? Pero en ese sentido de que sea evidente, ¿no? Es lleno del Espíritu Santo porque brilla, ¿no? Sino por su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de contestar, de relacionarse con los demás. Dice el pastor Ibert, estaba escuchándolo hace ratito, que ni con el mejor maquillaje, lo siento, chicas, pero ni con el mejor maquillaje de la marca que tú quieras, ¿no? Logramos quizás evitar lo que sucede pues naturalmente, ¿no? Por ahí dice un amigo, se arruga el cuero pero no el corazón, ¿no? Digo, podrían servirnos las cremas. Yo soy muy malo con las cremas, pero mi esposita me ha ayudado a aprender a hidratar la piel. Pero si fuera por mí yo no usaría crema. De hecho, yo tengo la teoría de que usar crema te hace dependiente de la crema, pero eso es otra cosa. Pero qué loco que podemos tener un rostro, ¿no?, hermoseado. Quizás no detenemos el avance de la edad, pero sí puede ser renovado y transformado nuestro corazón, y como dice Mau, en ese sentido reflejar al Señor. Y, perdón, Alex, dice Gálatas 5, ¿no? Habla sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor y todas las formas en que se representa ese amor, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y tiene que ver justo con eso, con nuestro carácter transformado. Totalmente. Ese es realmente el outfit cristiano, por decir así, ¿no? El carácter transformado. Junto con pegado a la pregunta anterior, ¿cómo obtener la guía del Espíritu Santo? ¿No? Entiendo que en distintas tradiciones, a veces cristianas, a veces la guía del Espíritu Santo puede ser una voz interior, pero en Semilla, ¿cómo vemos la guía del Espíritu Santo? ¿Qué piensas, Mau? Pues definitivamente creo que es a través de la palabra, ¿no? Dice, me parece que es Hebreos, no recuerdo el capítulo, pero dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Segunda de Pedro, me parece. En la cual hacemos bien en estar atentos, algo así, dice, lo estoy parafraseando, ¿no? Y eso, o sea, por medio de la palabra, aunque creo que cuando el Espíritu Santo mora en ti, obviamente es por medio de la palabra, pero también utiliza otros medios, ¿no? Puede utilizar un buen consejo de nuestras autoridades, puede poner no sé, a mí de repente me ha pasado que hay de repente un pensamiento se me clava en la mente, ¿no? Y es así como, ¿eso de dónde vino? Es el Señor, ¿no? Pero bueno, creo que definitivamente que es siempre respaldado por la palabra. Me parece muy, muy bien esa manera de verlo. Es decir, Dios habla a través de los líderes en la iglesia, a través de un consejo de un buen hermano. A veces puede poner una impresión en nuestro corazón, pero todo eso tiene que estar sujeto a la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Y es ahí donde el Espíritu Santo nos guía. Entonces,
No hay que hacerle como Buzz en la de Toy Story 4, ¿no? Que tocaba y decía, ¿qué debes hacer? Bueno, si viste Toy Story 4, Exacto, la voz interior. Exacto, la voz interior. El capítulo espurio de Toy Story, pero es para otra sobremesa. Pero no somos guiados solo por nuestras emociones, sino por la palabra. Creo que pusieron el versículo acá, ¿verdad? En la pantalla. Gracias. Muchas gracias a los de multimedia. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, no sé si te ha pasado, pero yo vivía atormentado por esto, ¿no? Porque aparte lo lees y como que se activa algo en tu mente que, no quiero blasfemar, ¿no? Y entonces uno se pone nervioso. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo en el contexto de los evangelios es el rechazo a Jesús, el rechazo a Jesús y el mensaje del reino, porque eso es rechazar al Espíritu Santo que está convenciéndonos de pecado. Entonces, no habla de un insulto particular, ¿no? Que insultes de alguna manera a Dios. Evidentemente eso está mal, pero la blasfemia contra el Espíritu es cuando los líderes dicen de Jesús, tú por el poder de Satanás echas fuera a los demonios, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, en primero eso es una tontería, porque ¿cómo va Satanás a sabotearse a sí mismo? Y segundo, eso es grave, y a ustedes los pone en peligro, porque ustedes están rechazando el testimonio que Dios está dando y el Espíritu de que Jesús es el Mesías, y eso los va a poner en una situación de peligro. Es peligroso, como lo que vimos el día de hoy, justo, no lo pensé, pero ahorita se me vino a la mente, justo lo que vimos en el capítulo es la blasfemia contra el Espíritu. En lugar de recibir el mensaje del Señor por medio de Esteban, lo apedrean. Eso es blasfemar contra el Espíritu, rechazar. ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo. Versículo 51, resistí siempre al Espíritu Santo. O sea, es como negar el testimonio que da el Espíritu Santo de que Jesucristo es Dios. Así que espero eso haya traído alivio a tu corazón si tenías dudas de este pasaje. Ok, esta es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo superar un aborto espontáneo? No dejas de creer en Dios, pero es muy doloroso. Primero que nada, no sé si sea una pregunta o una pregunta que está junto con algo que sucedió a la persona que hizo esta pregunta, pero con toda sensibilidad, lo primero que quiero decirte es que Dios te ama y lamentamos lo que sucedió, y que entiendo esa situación que puede ser de dudas, de quebranto, de dolor, de no dejar de confiar en Dios, pero que trae dolor. Y lo que vimos en Esteban, ¿verdad? Que uno podría desde una perspectiva pensar, ¿por qué Dios permitiría que a una persona así como Esteban pues le sucediera eso? Sin duda, esta respuesta no hace menos doloroso lo que alguien pueda pasar, no solo en cuanto a lo que dice aquí sobre un aborto espontáneo, sino a cualquier situación de enfermedad o algo doloroso. No lo hace menos doloroso, pero le da esperanza. ¿Cómo lo puedo enfrentar? Bueno, yo te animaría a no preguntarte tanto por qué sucedió, porque quizás no podemos saber en lo personal por qué sucedió. Hay una respuesta general. Sucedió porque estamos en un mundo caído, donde el dolor, la enfermedad existen, y los cristianos no estamos exentos a padecer y sufrir como parte de este mundo caído. Pero ¿por qué le sucede a una persona en particular? No hay una saña, es lo que quiero decir, no hay una situación particular de por qué te sucedió. Pero lo que sí puedo contribuir es, Dios tiene un propósito, aún en el dolor. Dios es bueno y Dios permite situaciones en nuestra vida porque a través de ellas puede consolarnos para consolar a otros, porque el dolor y la enfermedad no son para siempre, sino que nos ayudan a depender del Señor. Pero sí puedo decirte, no es que es una lotería y
simplemente a alguien le sucede, no hay una hazaña, no. Simplemente vivimos en un mundo caído y Dios quiere glorificarse aún a pesar de ello. Lamentamos mucho lo que sucedió y esperamos que el Señor te traiga consuelo, esperanza, y estamos para servirte como semillas. Si puedes venir a una consejería y hablarlo, creo que va a ser muy, muy bueno. Mi hermano, ¿tú Sí, quieres compartir algo? a mí hay un pasaje en Juan que me ha dado mucho consuelo en situaciones complicadas en mi vida, y es cuando estaba buscando el capítulo, no lo encuentro, la verdad, pero es cuando parte de los discípulos del Señor Jesús lo abandonan, ¿no? Y se voltea el Señor Jesús con sus 12 discípulos y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y la respuesta de Pedro es hermosa, y le dice al Señor Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, en una situación difícil puedes llegar a dudar y decir: Señor, ¿qué onda? ¿No? O sea, pero la respuesta de Jesús, más bien la respuesta de Pedro es fantástica, porque en una situación de dolor, de dificultad, ¿a dónde más puedes acudir? ¿No? Solamente al Señor, ¿no? ¿En dónde más podemos encontrar palabras de consuelo, ¿no? ¿En dónde más podemos encontrar ánimo, fe, esperanza, si no es en el Señor? Y eso no lo hace menos doloroso, pero nos da esperanza, porque al final no caminamos solos en el dolor. El Señor camina con nosotros y podemos depender de Él. Muchas gracias, Mau, por compartirlo. Dice: hola semillosos, mi pregunta es: ¿hay herencia o maldiciones generacionales? Gracias. Bueno, la respuesta es no. En realidad, cuando la Biblia menciona el pasaje clásico que se utiliza para hablar de maldiciones generacionales en algunos otros contextos cristianos, pues igual lo digo con respeto y amor, en realidad es una enseñanza sacada de contexto. Lo que sucede en Éxodo, para no hacerlo muy largo y terminar hoy más tempranito, se ha alargado, ¿verdad?, la sobremesa, perdónenos. Lo que sucede en el contexto es lo siguiente: el pueblo recibe la ley. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley, han dicho que sí al Señor, que va a establecer un pacto con el pueblo y les va a hacer una nación especial. Pero mientras están recibiendo la ley, Moisés en el monte Sinaí, decías hace ratito, el pueblo está en la pachanga, ¿no? Y no una buena pachanga en un sentido de haciendo una fiesta familiar, ¿no? Sino en un sentido de pecado, inmoralidad, de olvidarse de Dios, de adorar 2 becerros de oro y decir que ellos los habían sacado de Egipto. Y por lo tanto Dios permite que haya una consecuencia por el pecado. Y bueno, Moisés rompe las tablas, ¿no? Entonces lo que sucede es que Dios le dice a Moisés que se hagan unas nuevas tablas donde va a renovar el pacto con el pueblo. A lo que Dios le dice a Moisés que Moisés quiere ver la gloria de Dios, pero Dios le dice que no va a poder ver su rostro, sino su espalda. Entonces, cuando Moisés está ahí en la peña, listo para recibir la ley con las tablas, no ve a Dios, sino que escucha la gloria de Dios. Y lo que Dios dice es: Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero que hace misericordia a millares. Ese es el texto. Entonces, en el contexto, lo que está exaltando es el desequilibrio en la balanza. Él visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación, pero hace y extiende misericordia a millares. Entonces, el punto es: si el pueblo persiste en pecar en una siguiente generación, pues Dios va a disciplinarles, porque Él es un Dios glorioso, va a disciplinar a esa generación. Y si la siguiente generación persiste, lo va a hacer. Pero el deleite de Dios no está en juzgar y castigar, sino en dar misericordia. Entonces, ese es el contexto y el significado. No significa que si tus papás hicieron algo malo, tú estás cargando algún tipo de maldición por causa de sus pecados. No significa eso en el contexto. Bien.
Pues ¿les parece si oramos y nos despedimos el día de hoy? Gracias, Mau, por estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para poder estudiar este capítulo. Señor, gracias por el ejemplo de Esteban. Gracias, Señor, porque hoy confiamos en que tú, Señor, también puedes transformar nuestras vidas y llenarnos con tu presencia, con tu espíritu. Señor, capacítanos para dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en tu gloria. Ayúdanos a tener un corazón manso, un corazón transformado. Ayúdanos a bendecir, Señor, a incluso a aquellos que nos maltratan, Señor. Y gracias por ser tan bueno, gracias por tu bondad. Y te pedimos, Señor, por aquellas personas que estén pasando por una situación de dolor, Señor, que puedan encontrar en ti consuelo y esperanza. Pedimos todo esto esta noche en nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar adorando al Señor.